Saludos, bendiciones, amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su programa, el Dr. Anderson Habla. Este programa pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes sabrán, hemos venido cubriendo las 7 iglesias de Asia Menor, hoy Turquía, y hoy nos corresponde cerrar con broche de oro con la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de la lista de 7 iglesias que el Señor Jesucristo tomó su tiempo para enviarle una correspondencia. Ya hemos dicho en programas anteriores que las 7 iglesias corresponden a 7 diferentes tipos de tiempo de la era de la iglesia, pero al mismo tiempo representa a cada iglesia en particular. Y no solamente eso, sino que también a cada miembro en cada iglesia. Es decir, que el mensaje de la Odisea es justamente para este tiempo. De hecho, se ha considerado esta iglesia de Jesucristo de este tiempo como la iglesia de la Odisea. Pero cada iglesia tiene un poquito de cada una de las cartas que ya hemos estudiado. De manera que presta atención, porque esta carta muy bien que podría enseñarnos muchas cosas. Como ustedes sabrán, esta es la división número 2 del libro de Apocalipsis. Dios nos dejó un pequeño bosquejo del libro de Apocalipsis para que pudiéramos no tener confusión cuando estudiamos el libro. El primer capítulo corresponde a las cosas que has visto. El capítulo 2 y el capítulo 3, que representan el periodo más largo de la era de la iglesia, están reducidas aquí en estos 2 capítulos. Y más adelante, después de hoy, estaremos estudiando los capítulos del 4 hasta el 22, que es la tercera división del libro de Apocalipsis. Pero hoy nos quedamos aquí con la Odisea. Vamos a poner un fundamento para que podamos entender esta iglesia, porque esta iglesia es la iglesia llamada la iglesia tibia, la iglesia que provoca a Jesucristo al vómito. Es la iglesia nauseabunda y tenemos que considerarla muy bien, porque nosotros podríamos encontrarnos en la misma condición de la iglesia sin saberlo, porque después de todo no creo que la iglesia estaba consciente de la situación en que estaba. Solamente cuando Cristo se atreve a decirle lo que está pasando, quizás algunos pudieron entender, y nosotros podríamos encontrarnos en la misma posición. Esa iglesia no se sabe quién la fundó. No hay ninguna dirección o algo que nos diga quién fundó esta iglesia. Sin embargo, Epafras, que fue un discípulo del apóstol Pablo, que fundó la iglesia de Colosa, que estaba muy cerca de la Odisea, se cree que él fue uno o el que fundó esta iglesia también, porque hubo una carta que Pablo le envió a Colosas, y también se le pidió que se leyera también en la Odisea. Eso quiere decir que la iglesia estaban cercanas y se compartían los escritos, o al menos el escrito del apóstol Pablo. Pero esa es una iglesia en una ciudad muy rica. La Odisea es una iglesia muy rica, porque la ciudad también era una ciudad muy rica. Ellos vivían de la textilería, ellos también tenían un sistema bancario muy bueno,
Además de eso, ellos tenían un centro médico muy grande donde se hacían algunos ungüentos para los oídos y también crearon un ungüento para los ojos, el colirio para los ojos. Y ahora que menciono este elemento aquí, el colirio, debo decirles, amados amigos y hermanos, que en cada una de las cartas que Jesús escribió a cada una de esa iglesia, reconstruyó su mensaje alrededor de la iglesia o de lo que estaba pasando alrededor de la iglesia. Jesús buscó hablarle de su propio ambiente, de algo que ellos conocían muy bien. Y cuando Jesús tuvo que hablar y decirle algunas cosas a la iglesia de la Odisea, ellos no tuvieron ningún problema en establecer el concepto de lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, ¿dónde estaba la iglesia de la Odisea? La Odisea estaba en medio de dos pueblos, Hierápolis y Colosas. Cada uno de esos pueblos tenía un sistema de acueducto, pero la Odisea no tenía acueducto, no tenía un sistema de agua. Entonces ellos tenían que transportar el agua o desde Colosa, que tenía unos manantiales preciosos de agua fresca, y también de Hierápolis, que también tenía agua, pero eran unas fuentes de aguas muy calientes. Entonces, de cualquier manera que la iglesia de la Odisea obtuviera su agua, el agua llegaba a ellos de manera fría. Si buscaban el agua allá en Colosas, el agua llegaba de manera fría, y lo mismo sucede con Hierápolis, y también el agua llegaba de una manera tibia. Y ellos estaban justamente ahí, en medio de esos dos pueblos. Pero dependía la Odisea de el agua tanto de Colosa como de Hierápolis. Aunque era un pueblo y una iglesia muy rica, ellos escaseaban de eso. Y les menciono esto porque más adelante vamos a ver las declaraciones de Jesús y por qué Jesús lo condena de esa manera. Ahora, hay otra cosa que nosotros podemos decir, y es que durante un tiempo de terremoto, la ciudad de la Odisea fue prácticamente destruida. Pero ellos eran tan ricos que cuando el gobierno romano trató de reconstruir la ciudad, ellos le dijeron que no al gobierno romano, que ellos construirían su ciudad, y así lo hicieron. Los templos, los restos de los templos que se encontraron ahí en la Odisea eran templos grandes. Es decir, la Odisea era un templo completamente grande, ubicada en una de las rutas comerciales principales de esa ciudad, y se enriquecieron de esa manera. Como ya les dije, vivían de la textilería, vivían del banco, de la bancaria, y también de un sistema médico que habían implementado en ese lugar. Ahora, la iglesia de la Odisea tenía un problema mayor, y era su tibieza. Era que la iglesia vacilaba con las cosas que tenían que ver con Dios, y Jesús tuvo que llamar a esa iglesia tibia precisamente por eso. Ahora, hay dos razones por la tibieza de esa iglesia. Esa es mi manera de interpretar lo que la palabra de Dios nos dice. Número uno, ellos eran ricos. Y la misma riqueza provocó que ellos se creyeran una gran cosa
y menospreciaron de alguna manera las cosas de Dios o vivían ambivalentes con las cosas de Dios. Nunca hubo afirmación cuando se trataba de las cosas de Dios. Y lo otro es porque ellos tenían que buscar su agua y entonces tenían que beberse el agua fría. No, yo quiero que me acompañen ligeramente al libro de Apocalipsis, donde vamos a leer acerca de esa iglesia y vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 3, los versículos 14 hasta el 22, pero lo vamos a hacer de manera pausada. Vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Y la Biblia dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que observamos aquí es que el remitente, como en todas las demás cartas, es el mismo Jesucristo que le escribe a la iglesia. Muchas personas han interpretado que Juan está escribiendo, pero Juan está recibiendo el dictado de Jesucristo. O sea, quien manda la carta es Jesucristo. Pero Jesucristo a cada iglesia se identifica de una manera diferente, distinta. Y escuchen aquí cómo Jesucristo se manifiesta o se presenta a esta iglesia. Él dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. En otras palabras, Jesús se presenta a esta iglesia con 3 títulos: el amén, el testigo fiel y el principio de la creación. Ahora vamos a ver aquí qué quería decir Jesús cuando él implicó que él era el amén. La palabra amén es la palabra verdad. Cuando Jesús hablaba durante su ministerio terrenal y él decía: de cierto te digo, la expresión aquí es amén, amén te digo. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy la verdad y todo lo que hay en mí es verdad. Todo lo que yo digo es verdad. Todo lo que yo represento es verdad. Yo soy la verdad de Dios. Y también connota la idea de fidelidad o la última palabra. Jesús es fiel. Cuando Jesús hace una promesa, es una promesa que tiene cumplimiento, porque Él es el amén, Él es la verdad. Si nosotros pudiéramos entender este principio, estaríamos más seguros de vivir la vida en que estamos viviendo, porque Jesús es nuestra verdad y Él es el que nos promete, y cuando Él promete, Él cumple. Cuando esta palabra se aplica a Cristo, es un testimonio de su capacidad para producir lo que predice o dice. Jesús puede producir lo que Él dice porque Él es el amén. Él es la verdad. Él hace caminos donde no hay caminos. Y cuando le dijo a la iglesia de la Odisea: yo soy el amén, le estaba diciendo: yo soy el verdadero. Yo soy el Cristo. Eso quiere decir que cada promesa de Dios tiene su cumplimiento, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse. Lo segundo que hace el Señor aquí es que Él dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Vuelve a recalcarle a los miembros de la iglesia de la Odisea que Él es el verdadero, que Él es el fiel y es el testigo fiel. Eso tiene que ver
con su vida terrenal. El amén tiene que ver con su vida futura. Y aquí el testigo fiel personifica la vida terrenal de Jesucristo. Y fue fiel y verdadero en todo lo que pensó, en todo lo que hizo, en todo lo que dijo. Él fue fiel y verdadero. En su enseñanza, en sus milagros, en su vida, en su muerte. Él fue el testigo fiel y verdadero. Porque en Él no hay mentira. Él es fiel. Todavía nosotros podemos confiar en Él. Y cuando perdemos la confianza en Él, es posible que Él se presente a nosotros diciéndonos, hermano Anderson o Iglesia La Voz de Patmos, yo sigo siendo el amén, el testigo fiel, el verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer título que usa es el principio de la creación. Este título nos recuerda el pasado de Jesús. Y esa frase no significa que Jesús fue primero en ser creado, como han dicho o dicen los testigos de Roussel. No. Esta palabra principio puede significar fuente, origen y gobernabilidad, gobernación. Él es la fuente de la creación. De hecho, Colosenses nos dice que Él fue quien creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Además de eso, el mismo apóstol Juan, que estaba recibiendo ese dictado de Jesús, lo manifestó en Juan el capítulo 1, cuando él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho, fue hecho sin Él. O sea que Él no es el primero en ser creado. Él es la fuente, Él es el origen de la creación. Él es el gobernante de la creación. Él está diciendo que Él es el creador. Cuando Él dice yo soy el principio de la creación, lo que Él está diciendo es que Él es el creador de la creación. A Jesucristo no lo pueden crear porque Él existe desde la eternidad. Él siempre ha existido con el Padre. Glorifícame con esta misma gloria que tuve cuando estaba contigo desde siempre. En otras palabras, Él es el creador del tiempo, Él es el creador del espacio, Él es el que confirma todas las cosas. Cuando Juan dice que Él estaba en el principio, Él está usando la misma palabra arche que está usando Jesucristo en su dictado al apóstol Juan para la iglesia de la Odisea. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo creado fue creado. Ahora, yo voy a decirle algo a ustedes que es estremecedor, que no aconteció con ninguna de las otras iglesias. Esta es la única iglesia que Jesús no tiene unas palabras de elogio, una palabra de encomio, no tiene nada. Jesús fue de presentarse, como ya dijimos, como el amén, el testigo fiel, y también el principio de la creación, a la condenación o a la reprensión de la iglesia de la Odisea. Él siempre encontró algo que decir de las demás iglesias, pero de esta no tuvo nada que decir. Escuchen los encomios o elogios de las demás iglesias. A Éfeso le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi amor y mi nombre, y no has desmayado. Eso le dijo a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico.
Totalmente lo contrario a lo que le dice a la iglesia de la Odisea. A Esmirna le dice, tú eres pobre. Ellos eran pobres, pero tú eres rico. A la Odisea le dice, tú eres rico, pero eres pobre. Porque ellos pretendían de ser ricos y le dice, tú eres pobre. Y es mejor que compre de mí oro refinado. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a la iglesia de Esmirna yo conozco tu obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fueron los elogios para Esmirna. Para Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Hay unas palabras allí de elogios. Yo conozco tus obras, yo sé lo que ustedes están pasando, yo sé esta situación. Y a Tiatira le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, las últimas obras, son más que las primeras. A Sardis le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y finalmente a Filadelfia le dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sin embargo, con esta iglesia de la Odisea, la iglesia posiblemente más grande o la iglesia que competiría con Éfeso, porque Éfeso era una iglesia grande, Jesús no tiene palabras de elogios. Lo único que Jesús tiene para ellos es condenación, y entra a sí mismo, después de su presentación, como el testigo fiel, el verdadero y el creador, el primero en la creación. Él entra a la condenación, o el principio de la creación, debo decir. Él comienza a reprenderlo o a condenarlos inmediatamente. Él dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Escuchen bien esto, amados hermanos. La reprensión aquí es a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús estaba enojado con esa iglesia por su tibieza, por su vacilación con Cristo. No estaban ni adentro ni afuera. No estaban ni en una cosa ni en la otra. No estaban sirviendo a Dios ni al diablo. Eran fríos. ¿Qué provocó que ellos fueran tan fríos? Tradicionalmente se ha entendido que la imagen de los laodicenses, ni frío ni caliente, es una metáfora por su falta de fervor espiritual y su compromiso a medias con Dios. No tenían entrega, no tenían compromisos con Dios, porque tenían compromiso con el Estado. En esos días de la iglesia de la Odisea, el emperador Domiciano exigía adoración como Dios. Y si no lo hacían o no tenían el sello en su mano derecha, no podían negociar en aquel entonces. Y ellos tuvieron problemas en ese sentido y no estaban total y completamente dedicados a Dios. No había fervor, no había pasión en ellos para las cosas
que tenían que ver con Jesucristo. Y Jesucristo estaba muy molesto con ellos. No eres frío ni caliente. También pudo Jesucristo haberse referido a la situación que ellos tenían con el agua. Porque cuando traían el agua de Colosa, entonces el agua llegaba tibia, aunque el agua allá en Colosa era un manantial fresco de agua. El agua llegaba tibia allí a la Odicense. Y aun cuando el agua viniera caliente de Hierápolis, llegaba también tibia a la Odisea. O sea, de cualquier manera, ellos eran tibios. Entonces, esas dos situaciones pudo haber sido la referencia de Cristo para la iglesia de la Odisea. Tú eres frío. Yo quisiera que tú fueras o frío o caliente. Uno habría pensado que Jesús no quiere que tú seas frío. Sin embargo, Él le dice a ellos, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué Dios prefiere que tú seas frío? Porque Él entendía y sabía que ellos entendían lo que era beber un agua tibia. Cuando tienes un agua fresca, esa agua quita la sed, te refresca. Sin embargo, si el agua es caliente, también es medicinal. Y ellos tenían una escuela de medicina y sabían muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. El agua caliente servía para asuntos medicinales. De hecho, cuando una persona se intoxica o se envenena, una manera de provocar el vómito es con agua precisamente tibia. El agua caliente resuelve un problema de sanidad, el agua fría refresca, pero el agua tibia no sirve para nada. Lo que Jesús le estaba diciendo con esto, ustedes son inútiles para el Señor y para sus propósitos, para la iglesia en el mundo. No me sirven para nada porque no son ni fríos, es decir, no refrescan a nadie, ni son calientes porque tampoco pueden servir de medicina a los demás. ¿Y qué voy a hacer con ustedes? Voy a tener que vomitarlo o ustedes me están provocando al vómito porque ustedes son tibios. Jesús lo que estaba diciéndole a esa iglesia, en pocas palabras, ustedes me causan náuseas, me enferman con su manera de ser. Así que como me enferman, los voy a vomitar de mi boca. Por supuesto, es una retórica antropomorfista que simplemente indica el intenso disgusto que tenía Jesucristo con la iglesia de la Odisea. Sin embargo, la traducción vomitar no es lo suficientemente fuerte para esa iglesia. Y eso lo vamos a cubrir en la próxima clase, en el próximo video, en la próxima ocasión. Por ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a terminar en nuestra próxima presentación con la iglesia de la Odisea. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y antes de terminar, por favor, danos un me gusta, suscríbete al canal y comparte con otros este precioso mensaje en el nombre del Señor Jesucristo.